En videos anteriores ya hemos hablado sobre lo que significa el color del semen, su textura y otras características. Por favor recuerden que el color del semen es completamente independiente a la calidad de los espermas. Un hombre puede tener semen completamente transparente y líquido, pero lleno de espermas de alta calidad. Entonces, supongamos que ya tienes los resultados del seminograma a la mano y contienen información sobre el volumen, la movilidad, la morfología, pero en realidad no te dice si el semen es suficientemente bueno para lograr un embarazo de forma natural, o si necesitas medicamentos para lograrlo, o si al final van a necesitar realizar una inseminación artificial o una fecundación in vitro. En este video les voy a explicar cómo interpretar los resultados para determinar la calidad del semen y qué pueden hacer para mejorar la calidad espermática o elegir el tratamiento ideal. Recuerden que saber es poder. Empecemos por el principio. Si aún no se realizan el seminograma o espermatobioscopía, les tengo algunas recomendaciones. Primero, no deben tener actividad sexual por 3 días. Esto incluye relaciones sexuales, masturbación o estimulaciones que pueden terminar en eyaculación. 3 días son más que suficientes, no exageren. Tener abstinencia por semanas o meses no va a mejorar la calidad de los espermas. Con 3 días sin actividad sexual vamos a alcanzar un volumen de semen óptimo. Segundo, lo ideal es que la muestra de semen se recolecte dentro de la clínica de fertilidad. Solo bajo circunstancias extremas se permite que la traigan de fuera, y en estos casos lo principal es procurar que la muestra esté lo más limpia posible. Entonces, no deben usar líquidos, cremas o geles lubricantes para obtener la muestra, y debe depositarse directamente en el recipiente recolector. Directamente. Una vez que tengamos la muestra, la evaluamos según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se hace por 2 pasos principales. La primera es la observación macroscópica, es decir, en evaluar las características a simple vista como olor, color, viscosidad y presencia o ausencia de gel, viscosidad, además de medir el pH. El volumen normalmente debe ser mayor a 1,5 mililitros. El color, que generalmente va a ser blanco, grisáceo o amarillento. Otros colores no son normales. La licuefacción se refiere a cuánto tiempo se mantiene líquido. Usualmente el semen se mantiene líquido por lo menos 15 minutos. Si ustedes notan que su semen se seca, se vuelve grumoso en menos tiempo, valdría la pena acudir a consulta. Pero pongan atención, esos 15 minutos son con semen expuesto al aire libre, sin otros factores. Si se mezcla con lubricantes, cremas, jabón o incluso con agua, lo más probable es que se desintegre o se vuelva grumoso casi al instante, y los espermatozoides mueren incluso si la muestra luce normal. La segunda fase es la observación microscópica, para lo cual obviamente necesitamos de un microscopio y evaluamos la movilidad, concentración, morfología y células presentes en el líquido seminal. Esta primera evaluación se realiza en fresco, sin modificar el semen. Esto nos da una idea de la calidad máxima en un modo natural. Posteriormente, realizamos la capacitación de los espermas, es decir, los filtramos, centrifugamos, concentramos, al mismo tiempo que los estimulamos con líquidos que asemejan el interior del útero. De esta forma, se despiertan, por así decirlo, y se mueven con mayor intensidad. Esto nos permite valorar la calidad máxima de los espermas para una inseminación artificial. El conteo espermático se lleva a cabo en un artefacto que se llama cámara de Mäckler, la cual tiene una cuadrícula microscópica donde se cuentan alrededor de 500 espermatozoides para revisar su movilidad y luego se multiplica para calcular los millones por mililitro. Clasificamos los espermas como móviles progresivos, es decir, los que avanzan, móviles in situ, o sea, que se mueven pero se quedan en el mismo lugar, e inmóviles que probablemente estén muertos. Finalmente, además de contarlos, podemos analizar si tienen deformidades, y esto se llama morfología de Kruger. Pero esta evaluación requiere colocar tintes para pintar de color azul y rojo a los espermatozoides, fijados en una laminilla de vidrio. Con este contraste es más fácil distinguir la forma de los espermatozoides. Las 3 variables realmente importantes son concentración, motilidad y morfología.
El peor caso de baja concentración sería la azospermia, es decir, no encontrar ni un esperma en el eyaculado. Una concentración regular sería de por lo menos 150.000 espermas por mililitro y una buena concentración sería alrededor de 18 millones de espermas por mililitro. En cuanto a motilidad, el rango bajo sería tener menos de 40% de espermas vivos y con buena velocidad, mientras que un nivel excelente sería arriba del 50% de espermas móviles progresivos. Ahora bien, cuando hablamos de morfología, muchísimos de nuestros pacientes se asustan cuando les decimos que tienen más de la mitad de los espermas con algún tipo de deformidad, pero no tienen nada de qué preocuparse. Es normal que haya muchas deformidades. Tanto así que con tener tan solo el 10% de espermatozoides normales, la muestra se considera excelente, mientras que tener menos de 4% normales sería mala morfología. Entonces, ¿cómo sabemos si el semen tiene calidad suficiente para un embarazo natural o qué tratamiento debemos elegir? No se preocupen, los invito a visitar creafam.com/calidad del semen. Ahí ya diseñamos un sistemita que les permitirá generar una gráfica como esta para entender sus resultados. Por ejemplo, si la concentración está arriba de 18 millones, damos clic en Excelente concentración. Si la motilidad está arriba del 50%, elegimos Excelente motilidad. Y si la morfología está arriba del 10%, elegimos Excelente morfología. Automáticamente la gráfica nos dirá que los espermas tienen calidad para intentar un embarazo por cualquier método: natural, coitos programados, inseminación o fertilización in vitro. Ahora, si ponemos que la motilidad está por debajo del 10%, podemos ver que la gráfica baja bastante. Pero como los espermas tienen excelente concentración y morfología, aún podrían intentar realizar inseminación artificial o fecundación in vitro. Y en el caso extremo en que todos los valores estuvieran en lo más bajo, vemos que la única opción sería una fertilización in vitro con ICSI, es decir, inyectar un esperma sano directamente en el óvulo, ya que gracias a la fecundación in vitro con ICSI, a final de cuentas solo necesitamos un esperma vivo para lograr la fecundación. Cabe dejar claro que con esto solo estamos evaluando la calidad de los espermas. De cualquier forma, habría que realizar un par de estudios a la mujer para saber si tiene alguna complicación. Pero en la mayoría de los casos, con un seminograma y la revisión por ultrasonido que realizamos en la primera consulta de fertilidad, es más que suficiente para tener claro qué tratamiento es el ideal. Ahora bien, existen algunos métodos puntuales para mejorar las características del semen. Por ejemplo, si el volumen es inferior a 1,5 mililitros, la primera recomendación sería beber más líquidos y, en vez de esperar solo 3 días, tener una semana completa de abstinencia antes de realizar el seminograma. Si el volumen no aumenta, es probable que exista algún daño en alguna de las glándulas que generan el líquido seminal. Como les mencionaba al principio, el color del semen no afecta la fertilidad, pero sí sabemos que a muchos hombres les preocupa que salga transparente. Afortunadamente resolver eso es sencillo. Lo ideal es beber más lácteos o consumir derivados de la leche como queso o yogur, ya que contienen mucha vitamina B2. De esta vitamina provienen las flavinas, que son las que le dan el color blanco al líquido seminal. El hígado, paté, sardinas, huevo también son excelentes fuentes de vitamina B2. Una solución interesante para mejorar la movilidad de los espermas es la coenzima Q10. El Dr. Valdés ya habló un poco sobre esta coenzima en un video anterior sobre fertilización in vitro. Pero en resumen, esta coenzima puede darle más combustible a las mitocondrias, que son las encargadas de producir energía dentro de la célula. Y de hecho, lo ideal es que el cuello de los espermatozoides esté repleto de mitocondrias. De lo contrario, no podrían nadar a través de la vagina, útero y trompas de falopio. La variable más complicada de elevar de forma natural sería la concentración. Hemos visto que el consumo de antioxidantes ayuda a mejorar mucho la movilidad, pero la concentración solo sube un poco. De cualquier forma, lo que podemos hacer en el laboratorio de andrología es tomar varias muestras de semen en diversos días y congelarlas, para posteriormente realizar la capacitación de todas las muestras el mismo día. Con eso se puede obtener una mayor concentración y lograr la oportunidad de realizar una inseminación artificial. Espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Recuerden que saber es poder. Y si ya llevan más de 6 meses intentando sin éxito, lo ideal sería hacer un seminograma. Es un estudio rápido, económico y como ya aprendieron cómo interpretarlo, les va a ayudar a obtener su sueño cumplido.